Buenísimo. Cuando quieras. Dale, dale, comienza Fabricio directamente. Bueno, a ver, bueno, en principio gracias Hernán y bueno, a todo el UNEP. La verdad que me dan una mano bárbara porque los sábados yo lo que voy haciendo es tratar desde hace mucho, ¿no? De ir hablando con productores. En principio era con productores rurales porque eran los que yo tenía acceso, pero después, bueno, encontramos toda esta enorme diversidad de industriales, de comerciantes, de profesionales que a su vez tienen sus emprendimientos. Y empezaba a ver todas las problemáticas que tenía, ¿no? Y que en algún punto, más allá de que son todas regiones muy diferentes en este país, en esta provincia de Buenos Aires y en este país, encontraba muchas cosas que nos afectaban a todos, ¿no? Como tenía que ver con esa maraña impositiva que por ahí tenemos a nivel provincial, o con las cuestiones que tienen que ver con las tasas en los municipios. Hay municipios que se pagan muchísimas tasas, ¿eh? Ustedes, todos los que son emprendedores, lo sabemos, ¿no? Que tenemos que andar una de las entrevistas que hice me decían, bueno, por ahí se nos pasan los impuestos de las tasas porque son tantas que alguna pues se pasa por el costado y ni nos acordamos que existe o no sabemos que existe. Y efectivamente es lo que está pasando y es lo que nos ocurre a todos, ¿no? Y sobre todo cuando vivimos un mundo tan complejo donde la competitividad exige que se produzcan reformas a todo nivel y sobre todo uno por ahí valora algún esfuerzo que se está haciendo muy fuerte a nivel nacional, con desregular, con sacar impuestos, con ver cómo se crean oportunidades como para tener un poco de crecimiento, como para que se estabilicen las cuestiones macroeconómicas y se vuelva el crédito, que es lo que todos necesitamos, crédito para poder crecer, para poder invertir, ¿no? Hay algunas industrias, algunos comercios que hace muchísimo tiempo que no tienen entrada de crédito porque las tasas son carísimas. Y bueno, de a poco, un poco lo macro aparentemente se va componiendo. Bueno, ahora tenemos este problema internacional que no es menor y que nos está sacudiendo y que hay que ver cómo que terminamos parados, ¿no? Nosotros como todas las economías del mundo, ¿no? Y bueno, y en función de eso está la falta, me parece, de compromiso que muchos estados provinciales tienen. No digo todo, hay algunos que seguramente a nivel país deben hacer mucho esfuerzo, y que muchos municipios de la provincia de Buenos Aires tienen un comportamiento que no es amigable con el contribuyente. Hay otros que sí. Bueno, por eso ustedes han visto lo que ha pasado en la última semana o en la semana anterior con el tema concreto de la matanza, en donde nada más y nada menos que un banco dice no podemos seguir trabajando y tolerando este altísimo nivel impositivo, que creo que era de seguridad e higiene 7,5%, algo realmente que es muy, pero muy grande y distorsiona cualquier actividad económica. Y en este caso lo está diciendo un banco, ¿no? Del costo que le produce, que ese costo se traduce en definitiva en alterar los problemas que tiene, no sé, una persona para hacer un crédito o para sacar algún otro producto de ese banco. Dice, nosotros nos vamos, ¿por qué? Porque tenemos un municipio de pocas cuadras que nos permite funcionar con esta delegación, con esta sucursal bancaria, prestar los mismos servicios y tener un tratamiento en tasas diferente, ¿no? Que eso se va a traducir en menor costo y eso se va a traducir en más posibilidades para que el cliente del banco pueda tener alguna posibilidad más competitiva o algún servicio, ¿no? Entonces, eso me decían por un lado de esa maraña que tienen de ver por dónde se encuentran los impuestos, por dónde se encuentran las tasas, de tratar de uno tratar de estar cumpliendo con todo en la medida de las posibilidades, pero a veces no se puede. Y eso hace que, bueno, la cuestión sea de falta de competitividad, ¿no? Entonces decimos, bueno, por un lado, se desregula a nivel nacional, se hacen algunas transformaciones importantes, se tratan de abrir mercados, y por el otro lado vemos que no nos ayuda en los municipios, no nos ayuda por ahí en la provincia, y eso algunos incluso que trabajamos con algunos servicios al exterior, por ejemplo, también la estamos pagando, ¿no? Porque no es lo mismo el trato que, por ejemplo, hay otros distritos del país que le están dando a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que bueno, que estamos cargados permanentemente de esta cuestión impositiva. Y ahí estamos, ¿no? Viendo cómo entre todos podemos encontrar un norte, podemos encontrar una respuesta. Hay diversidad en cuanto a los distintos rubros. El sábado, por ejemplo,
ahí veía una industria que me decía Ulises Lenz, que seguramente está por acá, decía, bueno, tengo una industria que abrí en el 2005 y tuve que cerrarla en el 2008. Y bueno, seguramente hice una inversión enorme porque se veía, me iba mostrando el sábado en el Zoom que hicimos, en el streaming que hicimos, me iba mostrando todas esas maquinarias que estaban ahí abandonadas desde hace un tiempo largo, porque bueno, cambiaron las reglas de juego de un momento para otro, en el 2007, 2008, 2009, y se quedaron todas esas máquinas sin poder producir. Bueno, eso pasa al sector industrial. Al sector del campo, por ejemplo, me decían, desde el año 2012 no podemos reinvertir. ¿Por qué? Porque nos cambian las cuentas vinculadas con lo impositivo, tenemos determinada presión vinculada con las retenciones, con esto y con lo otro. Entonces, ¿qué pasa? No podemos reinvertir en alambrados, en maquinarias, en mejorar la calidad de nuestro producto como para ser más competitivos, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, esas me parece que son las cuestiones más importantes que yo en 8 o 9 ediciones que fui haciendo de este streaming todos los sábados, recorriendo un poquito distintos productores y distintos comerciantes y distintos emprendedores del país, fui encontrando. Y me parece que por ese lado un poco viene la mano, ¿no? Perfecto. Comentanos, ya que estamos, que estuviste hablando estos días de la guerra comercial que se entabló a través de la subida de tasas, bueno, de aranceles, perdóname, de Aranceles. aranceles y que ahora, Se bueno, hoy revierte. aparentemente se dio a excepción de China, se suspendió por 90 días. Comentanos un poco cómo esto va a afectar a Argentina, cómo va a afectar a las pymes, a los productores, cómo nos puede afectar a nosotros esta guerra comercial. Y primero hay que ver hacia dónde va, cómo sigue, ¿no? Hay una cuestión de Trump que es para evaluarla mucho. Yo siempre la digo, ¿no? Con Trump. Trump tiene esta forma de ser, si se quiere, muy agresivo en su política, ¿no? Como en este caso dijo, y empezó a jugar fuerte con aranceles, aranceles, aranceles. Pero llega un momento en que dice, bueno, vamos a negociar. Y ahora de alguna forma se está viendo, ¿no? Porque el tipo está diciendo, con China sí, que es en donde está el verdadero problema. Acá hay un problema, digamos, de geopoder, de geopolítica muy fuerte y depulsada. Fíjense ustedes que entre China y Estados Unidos, o Estados Unidos y China, se llevan nada más y nada menos que el 45-46% del mercado económico, comercial, digamos, de todo el mundo, y son las verdaderas dos superpotencias que hoy están disputando. Y que, bueno, a su vez, o sea, representan el 14% en cantidad de población, nada más. O sea que el mundo es mucho más grande y hay muchísimos más países a estos dos, pero me parece que el problema mayor está siendo ese, y que bueno, que hoy, que empezó un día muy convulsionado, y eso se fue viendo en las bolsas, en todo lado, en donde aceleraba con el tema de políticas y decía no retrocedo, no retrocedo, no retrocedo con el tema de aranceles, y que después dijo, bueno, 90 días hay de gracia, en realidad no es que los eliminan, no estamos como antes del 2 de abril, sino que por ejemplo, los planos del 10% que tenemos son los que vamos a seguir teniendo, pero en realidad no agrava, no le pone más aranceles, como había dicho, y sí deja aislado la pulseada que tiene directa con China, que me parece que eso va a escalar. A ver, nosotros hay que ver ahora, bueno, este viernes seguramente se va a comunicar ya definitivamente la firma que es el primer problema que nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza, ¿no? Este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya, digo, todos los datos son bastante positivos, ¿no? El fondo salió anoche con un comunicado ya bastante expreso. Hoy el gobierno argentino dijo que ya tiene la información de que el viernes va a estar definitivo este acuerdo, más o menos está dado por hecho. El mercado hoy ya también lo interpretó así, de esa manera. Pero bueno, después queda justamente ver cómo nos posicionamos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos una política de libre comercio que es excepcional, es bárbara, que pensada en un mundo en donde, bueno, las condiciones sean normales, ¿no? De que se pueda tener una libertad comercial importante. Bueno, me da la sensación de que con Estados Unidos se fue avanzando bastante, que va a haber una importantísima cantidad de productos que van a estar por debajo de ese 10%, que es el piso que habían puesto. Algunos serán cero, otros no serán cero, pero tampoco serán 10, y que, bueno,
que va a haber un mercado, me da la sensación de ida y vuelta bastante interesante y que también va a ser eso lo mismo con otros países de Europa. Bueno, eso está el intendente, así que ya. Aires, ahí está. Diego, te estamos invitando acá desde UNEP. Nosotros somos la Unión Nacional de Emprendedores, Pymes y Productores. Y bueno, básicamente nosotros nos manejamos desde diciembre de 2023 bajo tres ejes, que es la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma sindical. Gran parte en base al impulso de lo que fue el decreto Ujú. que luego dio origen a la ley bases. Eh, entonces, bueno, nos interesa principalmente hablar con vos porque estamos con un tema en eh, varias intendencias que mientras el gobierno nacional intenta reducir los impuestos, muchos municipios empezaron a subir las tasas, ¿no? El caso Lanús, por ejemplo, que fue algo que llamó mucho la atención. Bueno, Fabricio estaba contando de un banco que tuvo que moverse, digamos, que dijo que iba a cerrar la sucursal por el tema de las tasas. Y bueno, y quiero que nos cuentes y también eh, cuál es la política que está llevando adelante el 3 de febrero y todo demás. Pero bueno, en todo este caso lo vamos a manejar las preguntas, vos irás exponiendo y luego Fabricio irá haciendo las preguntas, que es el especialista en todos los temas económicos y además de gestión municipal y provincial. Bueno, muy bien, muy bien. La verdad, muy agradecido por esta invitación, por este espacio y además felicitaciones porque conozco algo de la historia de ustedes y me parece que habla de un compromiso, de involucrarse y no balconear la discusión pública. A veces uno, en su lugar de profesional o de empresario, putea, se queja, no le gustan las cosas y las naturaliza. Al revés, ustedes lo que hicieron es salir a la cancha a dar debates, a protagonizar debates, a unirse, y eso realmente está muy bueno. Acá entiendo que no es un espacio ideológico partidario, sí de ideas, y sí donde se defienden ciertos valores que yo comparto desde ya, conozco a varios de los que están en UNEP, que tiene que ver con cómo creamos la mejor condición posible para que haya trabajo genuino, para que tengamos más empresas en la Argentina, más valor agregado industrial, empresarial, emprendedor. Así que celebro eso, ¿eh? Y gracias por invitarme. Y de esos 3 puntos que vos marcás, quizá me voy a dedicar más al dos, que es el tema impositivo, si bien eh, puedo dar opinión de cualquier tema, por ser economista, bueno, por ser parte del debate público activamente, y, pero creo que donde más quizá hemos hecho un aporte o hemos hecho alguna disrupción es en el tema fiscal, desde 3 de febrero. Una, una actitud que venimos llevando de antes de que estuviera este tema de moda, ¿no? De que fuera mi ley presidente. Es una convicción que yo tengo como intendente, que también la tenía como una intuición, más, digamos así, académica o técnica, y bueno, después empíricamente la fui probando, me ha funcionado, y a veces contra la corriente o remando en el dulce de leche, porque mis colegas no la ven o no la entienden, y siguen con su, a veces, cuentito y su hoja de ruta de adicción al gasto público y pensando que la felicidad del pueblo la genera el Estado. Yo al revés dije, bueno, ¿cómo hago para tener un Estado que pueda dar en 3 de febrero los bienes públicos que tiene que dar, no más, no excederme, no inventar cosas raras, tener una cantidad de empleo público lógica para poder tener un sistema tributario pro empleo y pro inversión? ¿No? Porque me parece que acá está el trade-off de un intendente. Uno da bienes públicos, pero para darlos cobra impuestos, tasas en este caso, ¿no? Que a veces se convierten en impuestos cuando son excesivas y no tienen contraprestación. Entonces uno quiere ayudar a la comunidad a que viva mejor, pero a veces lo hace a costa de aquel que realmente aporta al presupuesto público, que es la empresa, el profesional, el emprendedor, el comerciante. Y termina en una contradicción, porque queriendo hacer algo bueno termina matando el empleo o complicando el empleo. Y hoy una cosa que yo veo buena es que como ustedes, mucha otra gente, que ahora les voy a contar algunos ejemplos, se cansó, se pudrió. Y hoy está dispuesta a decirlo, a poner límites, a hacer un juicio,
a poner un cartel en un comercio que diga, acá trasladé el precio porque me matan con la tasa. Entonces, esto es nuevo y es bueno, ¿no? Como pasó con los carteles en las estaciones de servicio, donde en municipios que se cobra la tasa vial, o como vos dijiste antes, los carteles en Lanús, en los supermercados, donde también hay un juicio de las 3 cadenas que hay ahí contra la municipalidad, que cobraba 2,4 de tasa de seguridad e higiene, que es altísima. Yo cobro 0,8 la máxima, o sea, puede ir de 0,3 y pico los mayoristas a 0,8, dependiendo del tamaño y facturación. Estaban en 2,4 y lo pusieron en 6. Y bueno, los privados se cansaron, dieron el debate, judicializaron por la falta de contraprestación y pusieron los carteles diciendo, bueno, acá trasladamos a precios producto de este aumento excesivo de la tasa. Así que me parece que es un gran momento para hablar de este tema y si ustedes están de acuerdo, yo les hago un panorama de lo que hicimos en 3 de febrero, más o menos desde 2020, y después abierto a preguntas. ¿Les parece ok? Perfecto. Sí, sí, adelante. Bueno, miren, primero, eh, para los que no me conocen, yo fui periodista 20 años, periodista económico más que nada, historiador, hice varios libros, especialmente de Belgrano y Sarmiento, pero me picó el bichito, la vocación pública fue más fuerte, me metí en esto, y como me encanta la gestión y me encanta el hacer, terminé con una candidatura local en 3 de febrero, así que soy intendente desde diciembre de 2015 y es un gran orgullo gobernar un municipio del conurbano difícil acá en el oeste. Estamos frente a la capital, en la General Paz, y rodeados, para los que no nos conocen, en el oeste, por San Martín de un lado, del otro lado Matanza, Morón, Hurlingham y San Miguel al fondo, ¿no? Una zona muy densamente poblada, con una cultura empresarial muy fuerte. 3 de febrero es productivo, tenemos más o menos 1.800 industrias, desde un taller textil hasta una fábrica automotriz, Stellantis, principal contribuyente del distrito, fabrican el auto más vendido de la Argentina hoy, que es el 208, y también más de 3.000 comerciantes de todo tipo, ¿no? Y claramente es un pueblo trabajador, un pueblo emprendedor, un pueblo industrial. O sea, como tipología, digo, el intendente tiene que entender qué gobierna. Entonces, yo no quiero ser una ciudad dormitorio, quiero tener empresas, quiero que les vaya bien, porque si no el municipio se funde. Entonces, es muy importante que haga con la política fiscal. No solamente me importa el, llamemos ABL o tasa de servicios generales, sino me importa mucho qué hago con el resto, con las tasas a la actividad. Porque si quiero tener laburo, quiero tener inversión, no puedo hacer como muchos intendentes que dicen, y total, los empresarios son pocos y no viven acá. Esto dicen mucho, aunque ustedes no lo puedan creer, ¿no? Entonces, para hacer cosas les cobro impuestos, tengo un parque industrial, los mato y con eso hago obras. Error, terrible para mí, ¿no? Porque esos son los que te dan de comer, ¿no? Así que la primera etapa de mi gestión fue más de intendente ABL. ABL me refiero al intendente que gestiona los bienes públicos básicos de una municipalidad, la limpieza, el alumbrado, las calles. O sea, tuve que poner en marcha un municipio que estaba bastante quedado. Con el tiempo, con la madurez, con los aprendizajes y bueno, con mi impronta de economista, fui mutando cada vez más a una gestión vinculada al desarrollo económico, al trabajo, a la promoción de la pyme, de la empresa. Y ahí esta política pesó realmente mucho y hoy me parece que es quizá uno de los temas por los que más se conoce 3 de febrero, que es nuestra política de menos impuestos, más trabajo, que tiene como base la curva de Laffer, tiene como base la idea de votar con los pies, la idea de la competencia tributaria, que es seducir desde el costado de una municipalidad más simple, menos gravosa, menos burocrática, con menor carga tributaria para que haya trabajo e inversión. Así que bueno, en el 20 más o menos empezó este proceso con idea de desburocratización, de simplificación de trámites, de eliminación de conceptos tributarios. Yo les voy a ir dando algunos datos. En aquel entonces había 26 conceptos tributarios entre tasas y derechos y más de 500 subconceptos que son como subtasas, digamos, ¿no? Que se desprendían de las tasas y derechos principales. O sea, una ordenanza fiscal impositiva que es la madre de esto. O sea, toda persona que le interesa la gestión pública tiene que aprender a mirar ordenanza fiscal impositiva, que es la base de cómo le puede ir o no a una empresa en un municipio.
Bueno, la nuestra era obsoleta, antigua, recaudatoria, generaba muchas dificultades operativas para las empresas. Las empresas y los vecinos eran cadetes del municipio, tenían que gestionarse a sí mismos los trámites y pasaba algo muy, muy feo, eh, lindando o directamente con la corrupción, había todo un mundo de gestores y tramitólogos que hacían que las cosas sucedan, por fuera de la municipalidad. Corté todo eso de entrada. O sea, combate completo, yo no me, que no me malentiendan los que hacen gestoría, porque a veces uno vende un auto y no se puede ocupar y contrata a un gestor para que le haga los trámites. No está mal, está dentro de su derecho, dentro de su libertad contratar un gestor. Pero el gestor no puede ser la única herramienta para que te salga un trámite de una municipalidad. Yo trabajé y sigo trabajando todos los días para correr a los gestores. Tiene que ser la municipalidad la que da el servicio, ¿no? Y no los tramitólogos estos que andan dando vueltas sacándole plata a los privados. Eh, Nosotros teníamos tantas cosas absurdas, teníamos, qué sé yo, la libreta sanitaria, un papel con la foto del empleado, donde había que ir a la sala de salud y había que sacarle sangre a cada trabajador para verificar su acto médico. Eso no es algo que tenga que hacer la municipalidad. Para eso está el derecho, la medicina laboral, la RT, y nosotros decíamos como así como antes, sello, apto. Y tenían que venir a la sala de salud a sacarse sangre. Los empleados perdiendo tiempo, distrayendo a la empresa. Yo pregunté un día, estas son las cosas que yo les invoco y les invito a que hagan o le pidan a sus intendentes, que se pregunten si lo que hacen vale la pena, es obligatorio, si está en alguna ley, qué incentivo genera. Yo pregunté, ¿la libreta sanitaria es obligatoria? Me dijeron, no, 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 pero se hizo siempre. Ah, pero porque se hizo siempre no la voy a seguir. Si no es obligatoria, la pongo en discusión. Entonces la puse optativa y gratuita. El que la quiere la viene a pedir, pero no se la cobro, porque antes tenía un costo económico, ¿no? Había tasas absurdas, la más absurda que mucha gente siempre se cagó de risa, la tasa para los paseadores de ponis, que eran de la época, ¿se acuerdan de los abuelos que en las plazas había ponis y la gente iba con sus niños a sacarse fotos? No había más pony, pero seguía estando la tasa, o sea, las capas geológicas de tasas, de derechos, de conceptos tributarios obsoletos que siguen quedando porque nadie se dedica, como bien hace Sturzenegger, a revisar lo que tenemos, a ver qué es válido y qué no. Bueno, en el año 20 creamos un portal, Mis Tasas, para tramitación 100% digital de las obligaciones tributarias en la MUNI, para darle más transparencia y agilidad a todo esto. En el 21 empezamos un trabajo para mejorar la estructura tributaria, le dimos más progresividad a la tasa de seguridad e higiene, o sea, básicamente bajamos las alícuotas para más de 500 empresas que tributaban en las categorías más altas. Esto, para ustedes que son emprendedores, laburantes, comerciantes, hay que mirar la fiscal impositiva porque en muchos lados, ahora recuerdo Loma de Zamora, por ejemplo, vos tenés umbrales con escalas, pero si los umbrales son muy bajos, empresas chicas terminan cayendo a las alícuotas altas. Entonces, hay un sistema tributario de ficción, porque la mayoría de las empresas termina entrando en las categorías de alícuotas más altas, ¿no? Y eso es realmente malo y termina siendo una carga tributaria muy pesada. Creamos el régimen simplificado, que le llamamos monotasa, que elimina la presentación de varias declaraciones juradas de diferentes tasas y tacitas. Es como que agarramos 6 tasas, las pusimos en una y le bajamos el 60% del valor para simplificar, para que sea más económico poder cumplir con eso. Creamos una ordenanza que le llamamos régimen de promoción del trabajo y la producción, para promover el trabajo y la economía local. Básicamente esto es crédito fiscal, para ser simple, es un crédito fiscal que le damos a las empresas por cosas buenas para su competitividad. Como por ejemplo, a ver, les menciono algunas cosas. Incorporar personal, certificar un proceso tipo ISO-IRAM, invertir en innovación, mejorar procesos, incorporar tecnología, capacitar recursos humanos, mejoras ambientales como poner paneles solares en el techo, procesos de producción, qué sé yo, una persona nos presenta un proyecto de un torno CNC para reemplazar un torno viejo y lo puede meter en la ordenanza de trabajo y producción. Alguien que quiere exportar y quiere hacer un estudio para ver a qué mercados. Eso que van a invertir en eso, lo descuentan de tasa municipal, de ABL o de TIC. Lo descuentan, lo paga
la municipalidad, o sea, el contribuyente. ¿Para qué? Para promover la competitividad empresarial. Y ahí dimos ya en los varios años varios millones en crédito fiscal. Por ejemplo, a los gastronómicos, que es una actividad muy linda para el desarrollo barrial, les dimos varias extensiones y mejoras. Por ejemplo, pago de habilitación bonificado, eliminado. Derecho de construcción, TCG por 6 meses y TISH o monotasa por 12 meses y no pagan publicidad o propaganda. Vieron que a veces ponen mesa, le ponen un cartel de una gaseosa y la municipalidad va y le cobra por el cartel. Un delirio, ¿no? Así que todo eso lo limpiamos. En el año 22, recuerdo, antes del fenómeno Milei Sturzenegger, en términos de debate público sobre el tema de desregulación y eliminación de trabas, nosotros declaramos a 3 de febrero libre de cargas o de aranceles al trabajo. O sea, se eliminaron todas las tasas y derechos vinculados a la habilitación de comercio, de industria o de servicios. Nadie que abre un comercio en 3 de febrero paga nada, sin costo económico. Ahora incluso lo fui haciendo más simple y ahora estamos para 70 rubros con la habilitación instantánea. Declaración jurada. Me subís los requisitos que corresponden y directamente te llevas un papel con el QR, habilitación. Y en un plazo prudencial va la municipalidad y verifica que lo que me dijiste era cierto y que la salida de emergencia, el matafuego, están donde tienen que estar. Pero le creemos al privado. No le decimos, yo primero te habilito, vení burocráticamente y veo si te lo doy o no. ¿No? Así que acá hicimos un esfuerzo grande y somos de los pocos que no cobramos por habilitar. Yo creo que es de sentido común. Para ser claro filosóficamente, no le podemos cobrar a alguien por trabajar. El que quiere trabajar, bienvenido, gracias, adelante, simple, fácil. No le podemos cobrar antes de que el tipo empiece a facturar, porque si no, el costo de habilitación lo tiene que poner en el flujo de su negocio, ¿no? Y sale de su patrimonio, sale del tiempo de recuperación de la inversión, etcétera, etcétera. Por ejemplo, les doy un caso, Cabify, para hablar con casos concretos, ¿no? Que es un caso de votar con los pies. Cabify se instaló en 3 de febrero, fue cerrando las sucursales de otros municipios y hoy, dato concreto de fin del 24, hay 4.165 habilitaciones de choferes y vehículos acá, de los cuales 2.362 son de Cava, 1.805 son de PBA, de provincia, y 229 solo de 3 de febrero. O sea, yo tengo, por no cobrar habilitación, que además tiene renovación anual, autos de laburantes, de gente que tiene un emprendimiento con el auto, autos que son de Loma de Zamora, de Escobar, de Almirante Brown, de Avellaneda, de Quilmes, los tengo acá y me da orgullo que esas personas, después Cabify me paga su tasa, ¿no? Como empresa, como agencia, pero al laburante no le cobro por habilitar el auto. Si es parte, sale más o menos en otros lados, 150, 200 lucas, no la cobramos. Y como es renovación anual, el incentivo es muy fuerte, vienen por única vez, hacen el trámite acá y tiene una persona del sur del conurbano habilitado el auto para laburar el 3 de febrero. Eh, Eliminamos capítulos enteros de la ordenanza fiscal impositiva. Miren, para darles datos, 7 capítulos eliminados, más de 150 certificados y timbrados eliminados, 23 páginas reducidas completas, 35.000 trámites simplificados, y en total, como resumen, 438 conceptos fiscales eliminados, entre tasas y conceptos fiscales, ¿no? Y después más de 200 simplificados. Ahí eliminamos, por ejemplo, derecho a los espectáculos públicos, inspección de motores, paseadores de ponis, vacunación antirrábica, tasa por inspección de pesas y medidas. Había una tasa a la balanza, a la balanza. Es decir, vos tenés un almacén, una ferretería y pesás algo, hay una balanza, tasa. ¿Cómo tasa? Una balanza, es una herramienta de trabajo. Se llamaba pesas y medidas, una cosa del siglo XVIII, ¿no? La eliminé, directamente desapareció. Contribución especial por pavimento, publicidad en sillas y mesas, sombrillas, volantes, folletos, propaganda en medio de transporte, marquesina, bueno, eliminadas todas las tasas obsoletas o ridículas, ¿no? Eximimos por 12 meses el pago de la tasa de seguridad e higiene,
para todos los negocios nuevos. O sea, no cobramos habilitación y no le cobramos la TIC el primer año. 2 años si sos gastronómico, ¿no? Para acelerar todo este proceso. Así que redujimos mucho, como resumen, digo, la fiscal impositiva. Una fiscal impositiva más pequeña, más eficiente, menos gravosa, que tuvo como resultado una baja de presión efectiva para los vecinos, para las empresas, menos burocracia y más alivio para el que genera valor, que es el laburante, el empresario en 3 de febrero. A inicios del 25 hicimos otro cambio, en este caso en la TCG, que terminó en una mejora para buena parte de los que pagan la TCG, que es el ABL, ¿no? Y hoy les digo como dato, hoy una TCG promedio de 3 de febrero saca el ABL de industrias, ¿no? Estamos hablando de vecinal, ¿no? Residencial, hoy es 14.000 pesos. Una pizza grande de mozzarella en Santa Lucía, gran pizzería de caseros, se las recomiendo a los que no son de acá, excelente la fugaceta. Bueno, la grande de mozzarella, 15.500. O sea, el pago de la tasa es casi 1,5 lucas más barato que una pizza grande en Santa Lucía. Y además, para transparencia y previsibilidad, se actualiza por IPC. Pasa un bimestre y en el mes 3 se ajusta por la inflación pasada. Para que no vengamos con eso, viste que muchos intendentes dicen, metele un poquito más, para darle previsibilidad al vecino. Así que bueno, hoy tenemos una estructura ágil, simple, moderna, una de las tasas de seguridad y higiene más bajas del conurbano. Esto le da competitividad a las empresas. No cobramos por habilitar negocios. Estamos con la habilitación instantánea. Y le voy a contar algo. Estamos ahora cerrando la dirección de habilitaciones. Una decisión audaz, sí, lo sé. No es que no hacemos el trámite, ¿eh? Cerramos la dirección, porque nos parece que la dirección ejerce como un control burocrático de la empresa o del comercio o del emprendedor. Es como una traba, es como un obstáculo. Venía a la dirección de habilitaciones. No, anda a la dirección de inversión y emprendedorismo y ahí te hacen el trámite. Simple, para muchos rubros instantáneo, pero no visto esto desde el control y desde la traba burocrática. Creemos en la gente, le decimos a la gente, presentame las 3, 4 requisitos que corresponden, creo en vos y recién después, en algún momento, los visitamos con los inspectores. Eh, Creamos una página con algunos economistas, una web que se llama Menos Impuestos, Más Trabajo, la pueden ver, ahí están la tasa vial, que no cobramos tasa vial entre de febrero al combustible, están las TIC de algunas categorías que son bastante emblemáticas para que uno compare cuánto ahorrás en un municipio contra otro, ¿no? Eh, Está si se cobra o no por habilitar. O sea, la idea es que haya un concepto de competencia tributaria en el conurbano, que el que quiere invertir en el oeste, antes de hacerlo, diga, para, ¿dónde me conviene? Hurlingham, Ituzaingó, Morón, 3 de febrero, San Martín, están cerca. Quiero abrir un pet shop, quiero abrir un bar, una cafetería, ¿dónde me conviene? Porque vos podés vivir en 3 de febrero, pero tener tu negocio en Morón, o al revés. Entonces digo, yo quiero invitar a todos a la competencia tributaria, a que cada persona que invierte vea qué servicios le van a dar y a qué costo impositivo. Así que promovemos mucho esto de la competencia tributaria, no metemos tasas municipales adentro de la boleta de servicio público, no lo hacemos, no me gusta, porque el que paga la luz o el agua no entiende qué carajo está pagando, porque le mezcla todo el intendente, poniéndole un montón de cosas que no sabe qué es, ¿no? La tasa del bombero, la tasa del el envase, la tasa de no sé qué, y vos pagaste 100 y no sabes si los 100 son de luz o son de las tasas que te puso el intendente, ¿no? Estamos muy atrás y voy cerrando con la transparencia fiscal, con la Fundación Lógica, laburando en que, como indica una ley nacional, se vean todos los tickets de compra a la carga tributaria. Esto ya es ley desde el 1 de abril para los impuestos nacionales. Presentamos un proyecto en provincia, por ahora no nos dieron bola, vamos a seguir insistiendo para que el ingreso bruto también se vea. Y yo qué hice para dar el ejemplo, empecé a llamar por teléfono, especialmente a las empresas grandes tipo supermercado, y pidiéndole yo que pongan
el valor de la tasa municipal en el ticket. ¿Se entiende? O sea, hay en el ticket de compra de Changomás, o de Coto, o del que sea, pin, una leyenda que o está el monto, o está la leyenda que dice, no sé, un mayorista. 0,39% de esta compra son tasas municipales, por ejemplo, para que quede claro de lo que uno paga, cuánto es impuestos. Así que, bueno, estoy cerrando, por ejemplo, esta introducción y abierto a preguntas con esta idea de menos impuestos, más trabajo, de llevar este debate a otros municipios, de interpelar a otros municipios también, y por qué no a las provincias con el ingresos brutos. Y esto está funcionando, les pongo solamente un par de ejemplos, con lo de los bancos, que yo tengo una tasa que no es a los bancos, una tasa de servicios financieros muy baja y la cobro sobre spread. Otros municipios cobran una tasa alta sobre facturación. Esto hizo que cerrara la sucursal Ramos Mejía el Banco Nación y pasara la cartera a Ciudadela, que el Santander cerrara la tablada y viene a Caseros, que un banco muy importante, no puedo decir todavía cuál, pero está confirmado, abre una central de crédito empresarial en 3 de febrero para darle crédito a empresas del AMBA, la arma acá para dar crédito a otros lados, porque va a tributar acá y le conviene estar acá, y a mí, obviamente, me va a aumentar mucho la recaudación, porque va a vender un montón de créditos en otros lados desde 3 de febrero. Con supermercados laburé muy bien, con estaciones de servicio laburé muy bien, logramos que se pongan carteles en las estaciones de servicio, acá se cobra tasa vial, acá no se cobra tasa vial, porque cuando vos vas por La Márquez o por el Camino de Cintura, lugares de laburo, y vos tenés varios municipios, vos podés cargar en uno o en otro, bueno, cargá donde no hay tasa vial, donde no te ponen el 2% adicional, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy promoviendo esto y se ven los resultados. El otro día me vino a ver el dueño de Diarco y me dijo, yo ya me fui de Berazategui, de Lanús y de Matanza, ahora estoy viendo qué hago en Pilar. Bueno, y quiero venir a 3 de febrero. Y ya estamos trabajando para ver si puede abrir algo acá, porque le gusta un municipio amigable con la inversión y con bajas tasas. Así que está pasando esto de que muchos intendentes dicen, y total, la empresa no se va a ir porque no tiene ruedita. Ojo, está empezando a pasar. Cierro acá y me abro a preguntas o comentarios. Perfecto, digo, súper claro, se súper entiende. La verdad que acá los comentarios son que, bueno, que ojalá se extienda este modelo a otras intendencias, a otros municipios. Y bueno, primero para arrancar vamos a dejarle a Fabricio que comience con las preguntas, que es nuestro especialista en estos casos. Diego, bueno, yo en realidad escuchaba la exposición tuya, hice también un resumen con lo que fui escuchando en algunos streaming que hacemos los sábados con empresarios y comerciantes de acá, de la provincia de Buenos Aires y de otros lugares del país, ¿no? Y varias cosas me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, vos decís, bueno, al principio yo tomé un municipio ABL, ¿no? Alumbrado, barrido y limpieza. Yo muchas veces digo lo del metro cuadrado, ¿no? El intendente con el metro Es cuadrado, verdad. ¿no? Bueno, y después, bueno, lo fuiste, obviamente, modificando y haciendo un municipio desarrollista digamos, vinculado con el desarrollo, ¿no? Hubo mucha resistencia de distintos factores de la comunidad o de afuera de la comunidad, no de la comunidad, en realidad, o políticos o corporativos, para que esos cambios no se vayan dando. Bueno, siempre hay resistencias en la gestión, ¿no? Porque más cuando vas a cambiar un status quo y haces algo diferente. O sea, imagínate la municipalidad que estaba tomada por los punteros y por los gestores y los tramitólogos. Había una municipalidad paralela. Llegué yo y lo primero que dije es sacar todos los carteles, no quiero política dentro de la municipalidad. La municipalidad es gestión y es servicio. Y estos punteros no estaban cómodos, se fueron a fumar a la puerta y trataban de meterme una zancadilla en cada cosa que yo hacía, digamos, ¿no? Y algunas cosas tampoco se entendían de a dónde queríamos ir. Eh, Esta visión recaudatoria de la empresa estaba muy instalada. Y después cuando venía una empresa y debía plata, le hacían una quita y adornaba a alguien o ponía una plata en algo que le pedía el intendente. Entonces cambiar eso no fue fácil. Otra cosa, no sé si acá hay gente que se dedica a la construcción, había una situación anómala
con las excepciones de construcción, era terrible. Vos ibas y con un funcionario lograbas una excepción, se imaginan cómo, y donde podías hacer 4 pisos hacías 8, con la imprevisibilidad para todos los vecinos, sin una factibilidad de servicios. Y bueno, yo ahí di un debate, hice una auditoría, hice un plan urbano, un código nuevo y no di ninguna excepción desde que soy intendente. Lo que dice el código nuevo, que en algunos lugares fue mayor constructividad, eso es lo que se cumple. Y además, si vos vas por el código nuevo, o sea, más constructividad, pagás un derecho que va solamente a obras o a hábitat, no puede ir a gasto corriente o a sueldos. Entonces, y el privado al comienzo decía, uy, no, qué quilombo, ¿cómo se calcula esto? ¿Cómo vamos a hacer? No vamos a poder trabajar. Y te aseguro que hoy todos trabajan re bien con nosotros, entendieron el sistema, les sirve, es transparente. Yo me acuerdo que uno se enojó mucho y como represalia me prestó, estas son cosas de conurbano, ¿no? Estaba construyendo un edificio y tenía abajo un local y se lo prestó a la cámpora para que sea unidad básica, ¿viste? Como una represalia a mí. Obviamente yo gané la elección, el tipo que es un muy buen constructor se fue dando cuenta de que yo iba en serio y que quería ordenar esto, y hoy trabaja re bien conmigo. O sea, es una cuestión de persistir. Resistencia va a haber siempre. Diego, y otra cosa te traslado, vos hablabas de lo que la ordenanza fiscal impositiva, los modelos de ordenanza fiscal impositiva con los que te encontraste en la gestión y que tuviste obviamente que desarmarla y hacer algo moderno, ágil, con todas estas transformaciones de las cuales estás hablando, ¿no? Muchos emprendedores, sobre todo lo noté con algunas entrevistas que hice a emprendedores de La Matanza, siempre me dicen lo que nos cuesta controlar la ejecución es presupuestaria. Obviamente los municipios tienen una rendición de cuentas y una serie de cuestiones que la ley los obliga a hacer. Pero digo, el 3 de febrero, ¿vos armaste algún sistema en donde el vecino tenga una participación, se involucre justamente en este día a día de la gestión? Está bueno lo que decís. Primero, bueno, está como planteaste la rendición de cuentas y los concejales que tienen todo el derecho a hacer un examen del uso de los recursos en la rendición de cuentas, que es más bien política. Pero después hay una ejecución presupuestaria que yo la voy publicando. Simple. El que quiere viene, la pide. Inclusive hacemos reuniones periódicas en el Consejo Deliberante abiertas a los vecinos. Creo que ahí hay que, digamos, proponerse con datos abiertos, digamos, ¿no? De la gestión. Y que cuando viene una inquietud de ese tipo, se responda en tiempo y forma y que el dato esté a disposición, porque además es un dato que es valioso para el que invierte, ¿no? No solamente para el control de la transparencia y del uso de los recursos. Así que hemos hecho muchos encuentros para explicar en qué usamos los recursos, que además están en el presupuesto que sancionamos en general, ¿no? Pero es bueno que se vea como una rendición de cuentas de lo que se hace con el recurso público. Después siempre están los que aprovechan políticamente y quieren meter ahí palos en la rueda. Lamentablemente las rendiciones de cuentas de los consejos liberantes, aunque haga las cosas bien, la oposición te la vota en contra, ¿viste? Claro, Esto, claro, sí, 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 eso es lamentablemente, cierto. Mm. por más argumentos. Pero mira, yo cada vez que hago una reforma de la fiscal impositiva, que la hacemos todos los años, siempre está en revisión. Yo en la última eliminé 7 tasas más, que no había eliminado antes porque quizá no lo analicé suficientemente. O sea, en la última Ujú. les doy un ejemplo, tasa de cementerio. Yo digo, si vos sos vecino de 3 de febrero y te toca morirte, vos pagaste la BL, ya está. ¿Por qué te voy a cobrar por el enterramiento de un familiar? Entonces, si vos pagaste la TCG, cementerio incluido, eliminé la tasa de cementerio. Entonces digo, también es buena la oportunidad de la Asamblea de Grandes Contribuyentes para Claro. exponer un plan de gobierno fiscal que tiene que tener para mí un condimento vecinal y otro condimento empresarial, o sea, pensar en qué queremos hacer con el desarrollo económico del distrito, qué cosas queremos promover. Miren una cosa que me está pasando ahora. Viene una gran empresa a traerme un proyecto de eficiencia energética que quiere techar un estacionamiento con paneles solares. Y no se puede, porque la ordenanza toma el lugar con el FOS 06 Claro. y es difícil meterlo en la ordenanza, en lo que sería el código urbano, ¿no?
Y vamos a tener, en lugar de cruzarnos de brazos, porque quiero que el proyecto se haga, porque esa empresa con esos paneles solares va a ser autónoma y no va a depender de la red eléctrica, es más, le va a poner electricidad a la red, vamos a hacer una ordenanza de eficiencia energética con premios para el que pone paneles solares. O sea, el Estado también tiene que estar atento a legislar a favor de estos temas, de siempre simplificar, hacerle la vida más fácil al que trabaja, facilitar la inversión. Digo, vos hablabas de desregulación a nivel nacional, bueno, que está muy bueno, que se ha hecho, que es un progreso enorme. Lamentablemente muchas provincias no acompañan y pocos municipios acompañan, como el caso del tuyo, muchos no acompañan, lamentablemente también. Digo, ¿cómo ves la cuestión? ¿Qué se podría hacer a nivel provincia de Buenos Aires como para que la provincia no sea una continua presión con ingresos brutos o incluso con un montón de impuestos que van apareciendo todos los días y que presionan no solo al contribuyente, digamos, común, sino también a los productores y a los comerciantes y a muchos productores rurales que este planteo lo hacen? Sí, sí. Está muy bueno. El otro día leí un informe de Carvap que planteaba también un aumento de la presión tributaria en los ciento y pico de municipios del interior de la provincia, donde además no está claro que lo que pagan de red vial termine en el mantenimiento de los caminos. La verdad que en todos los niveles, los tres niveles de gobierno, tiene que haber un debate sobre impuestos, sobre bajar la carga tributaria. Para eso tenés que revisar los gastos, indudablemente. Si yo tuviera, lo voy a decir con afecto, ¿no? Pero la cantidad de empleados que tienen Morón y San Martín, no podría hacer lo que hago. Yo tengo más o menos un tercio, un 30, un 40% de los empleados que ellos tienen. Entonces, si vos tenés mucho empleo público, y pará, yo demuestro que un municipio con la misma, quizá el mismo perfil poblacional y laboral puede funcionar, ¿eh? Con 3.000 y pico de empleados. No necesitas 9.000, 10.000. Obviamente, cuando vos tenés mucho empleo público, no te queda guita para bajar impuestos o para hacer obras. Entonces, creo que ahí, hoy, por suerte, hay un nuevo debate sobre estos temas, se están mirando los impuestos, el Estado Nacional empezó a bajarlos, falta, tiene que recorrer y profundizar mucho ese camino, yo creo que lo va a hacer en la medida que se consolide el superávit. Y las provincias, lamentablemente, muchos van al revés, han aumentado ingresos brutos y además no han desburocratizado. Entonces, ahí la nación hace un esfuerzo, como ustedes decían al comienzo, esto lo hablé muchas veces con el ministro de Economía, que le gusta lo que yo hago, no porque por mi filiación político-partidaria, sino porque un poco puedo alinear un gobierno subnacional al esfuerzo nacional. La mayoría está como en me quiero hacer el rebelde, como no quiero bajar el gasto público, pongo un impuesto nuevo, una tasa nueva. ¿No? Inventan permanentemente la tasa de la ecotasa, de la tasa del envase. Hay un municipio, creo que es Azul, que tiene una tasa de servicios esenciales, ¿no? Como, ¿viste? Hay un municipio que tiene una tasa a la balanza para los camiones, que es San Pedro. O sea, no es control de ley de tránsito, ¿eh? De decir, a ver, con cuánto peso vas en la carga. Vos sacás el camión de la ruta, ahí por donde está la parte de la fruta, Mónica y César, por ahí, te lo tienen que pesar y te cobran una tasa por pesarlo. Necochea puso una tasa al puerto de Quequén en dólares, que ahora está judicializada. Y así les podría hablar de un montón de tasas absurdas. Así que bueno, este debate tiene que ir a los gobernadores, sin dudas. Tienen que los privados ayudar, como hacen ustedes, a que esto se visibilice. Tenemos que pensar que gasto público es prioritario. No se trata de dejar de atender la salud, la educación, las rutas, cuestiones que sean estratégicas. Se trata de no hacer boludeces con el gasto público, de no inventar todos los días un supuesto gasto que le va a dar felicidad a la gente, porque el político suele pensar que con más gasto público resuelve problemas. Yo creo que los problemas se resuelven si le va muy bien a los emprendedores, a las pymes, a los industriales, y para eso el Estado, en muchos casos, se tiene que achicar. Y tenemos que, y bueno, si no quieren, que se pongan colorados, que la expliquen, como hizo el Banco Nación con la Pampa, que cuando le duplicó el ingreso bruto le dijo, bueno, me voy, chau, chau, le dijo, chau, 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 chau. No, ¿cómo se ve el Banco Nación? Entonces el gobernador volvió para atrás. Les tiene que correr un poquito de frío en la espalda, ¿entendés? Como pasa ahora con lo que está pasando conmigo con los bancos. O sea, el día que el de la matanza haga la cuenta, ¿viste? Que además son recursos que a veces terminan en un plazo fijo, quizá en una de esas la piensa dos veces
la política fiscal, ¿no? Si ve que empieza a perder recursos. Si me permiten una comparación que hice para esta charla con ustedes, de industria, ¿no? Porque yo soy bastante, digamos, amigo de la industria, tengo mucha industria en 3 de febrero, e hice este cálculo, porque además de, digamos, de no tener habilitación o no tener tasa vial y un montón de cosas, digo, ¿cuánto te sale tener una empresa industrial en un municipio o en otro? ¿No? Una industria chica que factura bimestre 430 palos, empleados 35, en 3 de febrero te sale 2,6 millones bimestral. En Lanús 6, en Pilar 6,2, en La Matanza 5 millones. Chica. Una grande, vamos al otro extremo. 3.700 millones de facturación bimestral, 345 empleados. Son casos reales, ¿eh? 3 de febrero, 33 palos, Lanús 53, 20 millones más. Después multiplicarlo por 12, ¿no? Para sacar el costo anual. O el ahorro si te instalas en 3 de febrero. Pilar, 55 millones, 33 3 de febrero. La Matanza, 50. Entonces, ¿qué quiero decir? El empresario tiene que hacer la cuenta de cuánto me ahorro en un año si estoy acá versus si estoy allá. Porque a veces te venden espejitos de colores, qué lindo el parque industrial, y después, ¡pum!, te matan con los impuestos. Entonces, mucho parque industrial, llego por la Panamericana, pero ¿cuál es el costo fiscal de estar acá? Yo creo que es una pregunta que todos tenemos que hacernos, ¿no? ¿Y esto es para una industria o es para un pet shop o es para un bar o para una peluquería? Porque en general esta situación se repite en todos los rubros con diferencias más grandes en 2 rubros, que son supermercados y bancos. O sea, estas diferencias que yo les dije de 3 de febrero son mucho más absurdas, a favor nuestro, en bancos y supermercados, porque ahí los municipios dicen, estos son malos, estos son grandes, y les dan mucho más duro, sin darse cuenta que un banco en realidad lo traslada el costo fiscal y termina en el costo del crédito. O sea, es una tasa al crédito y no al banco. Y el supermercado, como hizo Cencosud, Coto y Changomá en Lanús, puso el cartel y dijo, este aumento lo traslada a precio. Resumen, el changuito de Coto es más caro en Lanús que en 3 de febrero. Digo, con iniciativas como la monotasa y el crédito fiscal, que vos hablaste hace un ratito, que están bárbaros, ¿no? ¿Notaste que después que empezó a implementarse hubo una predisposición mayor del contribuyente, digamos, como que el contribuyente se va amigando más del municipio y que la recaudación de alguna forma va aumentando? Sí, sí, mira, es muy importante esta pregunta. Primero, 2.500 habilitaciones sin costo tuvimos. Yo no sé si todos hubieran habilitado sin tener todo este proceso de simplificación. Tiendo a pensar que algunos no, o algunos estarían laburando, pero en negro, ¿no? O sea, para mí, primero, hay un efecto formalización, porque si vos se la haces fácil y sin costo económico, es más probable que el tipo lo haga de entrada. Porque ustedes Mm. saben cómo es el conurbano. La gente quiere arrancar y arranca, y después veo qué hago con la MUNI. Si la municipalidad le transmite en tiempo y forma que lo va a hacer fácil y sin costo económico, el empresario dice, ah, bueno, pero entonces lo hago de una, lo hago de arranque. Entonces mejorás la formalización. La relación cambia, cambia. Cuando no va un inspector a pedirle una coima, cuando el sistema es fácil, cuando los costos son accesibles, la curva del AFO. Es decir, Claro. más gente trabaja. Por ejemplo, a mí, con una recesión como la que hubo, a mí no se me cayó ningún contribuyente y la recaudación viene respondiendo bien. Y esto no es que vuela la economía en la reactivación económica, está un poco mejor, sí, pero quiero decir, la recaudación, lejos de caerse, se sostuvo y mejoró últimamente. Y yo, en el principio de 2004, también les cuento esto como administrador público, hice un frenazo en muchos gastos, ¿no? Veníamos de un año 23 con elecciones, hice un frenazo en muchos gastos para recuperar un poquito de aire, ¿no? Para un municipio además no se puede endeudar ni puede tener déficit. Y yo de a poquito fui recuperando un colchón por producto de buena administración y tener un sistema fiscal pro empleo, ¿no? Y después ese colchón, que es poquito, ¿no es? Para mí un municipio no puede tener más de 2/3 meses de reserva, por si acaso, ¿no? Que viene bien tener una reservita, pero cuando es de 10 meses, preocupate.
porque esa plata debería estar en obras o en baja de impuestos. Si es 10 meses, es mucho. 10 meses de sueldos y basura. Yo creo que lo lógico es 2/3, ¿no? ¿Y saben qué hago ahora? Cuando me vence una inversión municipal, la licito, la licito. Es buena la competencia económica. Rompamos ese tabú, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Digo, a los bancos, digo, tengo 1.000 millones para colocar, porque todavía quizá la obra está en licitación y no la puedo ejecutar y no le quiero perder un manguito a la gente, ¿no? Entonces quiero defender la plata de la gente. Y llamo a los bancos y le digo, Nación, provincia, Galicia, macro, ¿qué tasa me das? Compiten entre ellos para llevarse los 1.000 palos. Y a mí me da un poquito más de tasa y me da más margen de hacer cosas. Yo creo que tenemos que ir inculcando también criterios nuevos a los administradores públicos municipales para que sean más profesionales y piensen más en cómo hacer rendir la guita y cómo ayudar a las empresas. Hace un ratito hablabas de una experiencia con una empresa de autos muy conocida de autos de alquiler, ¿no? Y dijiste 4.167 habilitaciones, 2.300 aproximadamente creo que de Cava, bueno, el resto de la provincia y 229 de tu municipio. Y después también hablaste de un supermercado importante que está interesado en ir, ¿no? ¿Vos estás notando que a partir de todo este cúmulo de reformas y de trayectoria que estás haciendo, hay más interés, hay llamados constantes de empresas que por ahí no son tan grandes como las mencionadas anteriormente, son medianas o chicas, como para poder ir al municipio? Sí, sí, absolutamente. Y sabes que no pasa más porque no tengo lugar. O sea, hay un montón de empresas que están buscando lugar y que me dicen, che, necesito 5.000 metros, 10.000 metros, estoy en tal lado, me quiero ir. La otra vez visité una empresa en Ramos Mejía, hermosa, muy conocida, no los quiero mencionar Mm. porque quizá los incomoda, pero me dijeron, che, yo voy a la municipalidad, pido una cámara, no hay cámara, pido luz, no hay luz. Pregunto por la tasa, que es el doble que en Telefe, me dicen, bueno, este es el costo de estar acá. Entonces llega un momento que me canso y tengo la empresa bien acá, pero en un clima de poco amigable. ¿Por qué no me buscas tantos metros en 3 de febrero? Una empresa que yo la visité y está preciosa. Y se plantea irse porque no se siente contenido. No se vino, ¿sabes por qué? Porque no le encuentro el lugar. Porque este municipio no es un municipio que tiene mucho espacio abierto, porque somos primer cordón. Claro. Entonces se tiene que ir una empresa para que venga otra, tenemos que hacer el mejor uso posible del espacio. Pero sí, tenemos muchas empresas que han venido de otros lados, muchas consultas, mucha gente que la estamos ayudando, eh, que quieren poner, hoy vieron que la logística ha crecido mucho porque cambiaron los canales de comercialización de todo, entonces hay mucha demanda de poner cosas logísticas. Mira, la otra vez fui a Quilmes a ver la fábrica de cerveza allá en Quilmes, ¿no? Sí. Y escribe Silvia Torres Carbonell, que sabe, es una genia de todo el tema emprendedorismo. En breve la vamos a tener por Telefe charlando un poco de estos temas. Un abrazo, Sí, Silvia. Silvia es miembro Ah, fundadora de bueno, UNEP, así que claro, bueno. Palabras mayores, es Silvia. más, ahora le voy a decir, para, ya que está, le voy a decir que entra, a ver si puede un segundito, entra Silvia. Bueno, mientras le cuento lo de Quilmes, fui a ver allá porque además quería conocer la fábrica, tienen un museo increíble de la primera Quilmes de Otto Bember, ¿no? Y me dice, no, la verdad tenemos buen diálogo con la intendenta, bla, 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 dentro de todo. ¿Y cuánto pagas? Claro, ellos tienen la fábrica allá y el centro de distribución acá en 3 de febrero. Allá pagan el doble, ¿no? Entonces digo, me pasa en todos lados, yo no le puedo decir aquí me mudate, porque no hay un espacio para ellos. Estoy armando un parque industrial y logístico que puede ser una buena oportunidad para la relocalización de empresas que ya no tienen espacio y para la llegada de nuevas. Pero sí, ese fenómeno de la pregunta, del comentario, ADEVA, la Asociación de Bancos, me llamó el presidente de ADEVA, Bolsico, no lo fui a buscar yo, ¿eh? Y me dijo, queremos firmar un acuerdo con 3 de febrero para que los bancos de ADEVA que están en 3 de febrero den créditos a tasas más bajas. Perdón, le digo. Claro, porque si yo doy un crédito acá con tasa más baja, puedo hacer un esfuerzo de dar una mejor condición o una condición preferencial para los que toman ahí. Y firmamos el convenio con ADEVA. El Banco Galicia, perdón que dé nombres, pero me parece que también es productivo darlos, los créditos de acá están entre 10 y 12 puntos más bajos para una pyme que un crédito en cualquier otro lado. Esto está publicado además.
A mí me sorprendió. Yo le digo, ¿pero tanto menos? Y sí, sí, porque queremos hacer un gesto. Entonces, vos sos pyme, lo tomás acá y tenés una tasa mucho más conveniente. Creo que es 35, según recuerdo, 35, 38 versus 40 largo. Una diferencia bastante sustancial. Diego, ahí ya tenemos ya se unió Silvia, así que se quiere Hola, ¿cómo saludar. están? Hola Perdón que Silvia, un abrazo ya grande. sé, ya sé, Dieguito, ¿cómo estás? Bueno, muy bueno todo. Pude entrar un ratito y ahora tengo que irme, pero no quería dejar de acompañar y bueno, desde UNPEP estamos trabajando mucho y vos lo sabés para que todos los administradores públicos tengan esta mirada que acabas de decir, optimizar los ingresos, hacerlos rendir como si fueran propios y bajar los costos para hacerlo más eficientes posible. Y eso cambiaría nuestra historia. Así que nada, te agradezco por todo el trabajo que estás haciendo y desde ya contá conmigo y con todo este grupo para apoyar este camino. Mm. Bueno, gracias, y cuentan conmigo para empujar este carro y te voy a invitar porque ahora estamos en una nueva etapa teníamos un club de emprendedores que ahora pasa a ser centro de emprendedores de 3 de febrero para seguir motivando, Sí, sí, estimulando, dando herramientas, así que me gustaría si algún día nos podés visitar. sí, sí, quedamos, así que después de Semana Santa te escribo y voy. Bueno, Dale, perdón que lo genial, tengo que dejar, pero no quería dale, dejar de Gracias, Silvia. participar y darte todo nuestro apoyo. Gracias a gracias, todos. Chau, chau. chau. Muy bien que usa cinturón de seguridad, Silvia, cuando está en el auto. A ver, sí. Bien. Sí, Fabricio, continúa con las preguntas que tenías. Yo te voy a hacer una más vinculada con mi sector, por ahí, que la fui dejando casi para lo último, que tiene que ver con inteligencia artificial y que tiene que ver con la construcción de Smart City y implementación de distintas tecnologías para la gestión pública. Eh, ¿Cómo viniste manejando ese tema? Digo, ¿te fuiste ayornando a los cambios que se están dando? Mira, es una obligación hacerlo. Quizá no tomamos conciencia del impacto que tiene y que ya está, se nos vino encima. Entonces ya no es una elección, es una necesidad, porque sirve y es útil para mejorar muchas cosas de nuestra gestión, y además sucede, por más que no nos guste. Entonces, mira, una cosa que nosotros hicimos, estamos liderando una coalición de ciudades por la inteligencia artificial, que somos 10 ciudades, que yo fui hace un tiempo un viaje a Stanford con RAP, me volví loco con ese tema, eh, y, y, bueno, la verdad que me hablé con Pablo Hapkin, con Pacerini de Córdoba, con otros intendentes, bueno, Sujarchuk y varios más, y pusimos en marcha la coalición, ya hicimos 2 reuniones, la última fue ahora en Neuquén, la próxima va a ser en Escobar, después iremos creo que a Tucumán, está Tucumán, Catamarca, Neuquén, Rosario, Córdoba, somos 10 por ahora, ya hay 12 que quieren entrar. Y la idea es analizar el paradigma de la inteligencia artificial y cómo lo utilizamos, casos de uso, regulación, ordenanzas, o sea, promoverlo con responsabilidad. Hoy, por ejemplo, ya estamos con el apoyo del BID, el BID Lab ha decidido poner cooperación técnica, recursos en la coalición de ciudades por inteligencia artificial por 3 años para financiar el proyecto, básicamente que nosotros juntos, asociativamente, analicemos startups que se nos acercan. Por ejemplo, nos interesa hacer algo de seguridad o de movilidad o de atención al vecino y agarramos 4 municipios, hacemos escala, tomamos la startup, lo trabajamos, después analizamos el impacto juntos. Y después, si se quiere, lo socializamos con otras ciudades. Así que estamos trabajando mucho en eso, incorporando IA en un proceso de gestión, de modernización para todo. Por ejemplo, nosotros vamos a tener una IA hacia adentro para el uso de los empleados, que ya está sucediendo, y otra IA para lidiar con los vecinos. Alguien pide algo y en lugar de tener un humano que busca el expediente para contestar, si nosotros tenemos las cosas digitalizadas y gobernamos con datos, la respuesta te la arma IA y la supervisa una persona y la despacha. ¿eh? Incluso yo mismo, que tengo expediente electrónico, estoy firmando con
IA, no, firmo yo porque tengo un token, pero lo interesante es que cuando me aparece en la pantalla lo que tengo que firmar, ya tengo una herramienta de IA que me sale en una cajita que me hace un resumen de lo que estoy firmando. Y no lo hace un humano, lo hace la IA, para que yo rápido le leo 3 cosas y firmo o no firmo, porque uno firma tantas cosas por día que si tenés que leer todos los expedientes no llegas más. O sea, no solo expediente electrónico, sino IA para la toma de decisiones. Y bueno, creo que esta coalición nos va a ayudar mucho también a hacer ordenanzas de gestión de IA, porque también hay temas de datos, de privacidad que hay que poder administrar con responsabilidad. Así que vamos a fondo con eso. Y miren qué loco esto, ¿no? Las ciudades o los municipios de la Argentina estamos más adelantados que la nación y que la provincia, porque que yo sepa, no hay ninguna coalición, ningún grupo, ninguna... Algunos pueden haber incorporado algo, ¿no? No lo niego, pero como un trabajo así, organizado, asociativo, colaborativo, es la primera experiencia y surge de municipios. Bueno, yo, Hernán, de mi parte, la última, sino Sí, 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 sí. como vos quieras, pero digo, esto te traslado una que me hicieron a mí al principio y te la hago a vos como economista. Eh, con estos cambios que se están dando en el mundo, con toda esta, un nuevo orden mundial que sucede al otro de manera cada vez más veloz, ¿no? Nunca podemos decir este es el último porque enseguida vemos otro, que es como que está empujando. ¿Cómo ves a los municipios en el marco de todo este nuevo nuestro lío económico que se nos viene? Bueno, los veo protagonistas. Una cosa que aprendí todo este tiempo como intendente es que no somos ABL, somos protagonistas de muchas de las políticas públicas nacionales. O porque podemos entrar directamente en esa política, un ejemplo es esto que hablamos hoy, lo fiscal, porque también podemos dañar o joder. Entonces, a veces por acción, a veces por omisión, podemos actuar. Eh, por otro lado, también porque somos delivery de políticas nacionales en el territorio, porque el Estado Nacional es enorme, tiene los recursos, pero después las cosas bajan a través de los gobiernos subnacionales o locales. Creo que la escala económica se dio vuelta, y acá hablo como historiador, en el siglo XIX, que fue el siglo fundacional, la escala la tenía el Estado federal porque era el único con la potencia para armar moneda, ejército, ¿no? Instituciones que gobiernen la nación. Hoy, la mayor escala para resolver un montón de temas es de provincias y municipios. El problema es que nosotros, como decía Alberdi, los municipios tenemos la espada de palo, o sea, nuestra espada no corta. Tenemos pocos recursos, pocas competencias, especialmente en la provincia de Buenos Aires, que no tenemos ni autonomía municipal, somos muy dependientes de la provincia y de normas viejas de la provincia. Lo tengo que decir claro, que nadie se enoje, una ley de desarrollo urbano obsoleta como la 8912, la LOM, un montón de situaciones que deberían modificarse, agilizarse, ¿no? Así que nos veo así, protagonistas. Creo que la pirámide se dio vuelta y hoy un vecino o una empresa lo primero que hace cuando tiene un quilombo es pensar en el intendente o en la intendenta. El otro día, acá en 3 de febrero, por ejemplo, lanzamos el primer punto PYME del país. Marcos Ayerra, el secretario PYME, está haciendo con nosotros una prueba piloto. Porque, ¿qué pasa en un municipio? Cuando una empresa o PYME se te acerca, te dice, tengo un quilombo con aduana, con Arca, porque me embargaron la cuenta por no sé qué, tengo un quilombo con Senasa, tengo trabado un expediente en el INTI, tengo. Y el municipio no tiene una respuesta directa, tiene que articular con la nación. En general lo hacemos con esmero, con ganas, con garra, llamamos a alguien si lo conocemos, pero lo bueno es que esto se puede institucionalizar. Punto PYME significa que una demanda de una PYME que ingresa en esta oficina, que puede ser de Ramos Mejía, puede ser de Morón o de San Martín o de Merlo, porque no es un punto PYME por municipio, son como puntos PYME regionales y además con redes, con WhatsApp, con email, no es necesario venir presencial. La consulta o inquietud que tengas, el lío que tengas con Nación, nosotros lo agarramos y lo pasamos al equipo de Nación y te respondemos rápido. O sea, un punto PYME es una respuesta municipal a un problema nacional. Entonces digo, al final del día, en casi todo, yo creo que los municipios tenemos que ser muy protagonistas, para eso nos tenemos que profesionalizar, que tener buenos equipos, gente idónea, gente que sepa de los temas.
vos no podés poner en desarrollo urbano un tipo, no digo que sí o sí tiene que ser arquitecto o ingeniero, pero lo que no puede ser es una persona que no tenga un mínimo conocimiento para leer un plan. O en economía o en recaudación, no podés poner a cualquiera. No podemos jugar o joder con el tiempo y los recursos de la gente. Somos elegidos para 4 años servir al pueblo y hacerlo bien. No podemos aprender haciéndolo. Entonces tenemos que tener un equipo profesional, gente idónea, un buen método de trabajo, con una planificación, por resultado, con un seguimiento. Entonces, si hacemos todo eso, los municipios vamos a ir cumpliendo las expectativas que ponen los vecinos, los ciudadanos y las empresas en el gobierno más cercano, en la primera trinchera de la democracia, que es la gestión municipal. Los únicos que estamos en contacto directo, además, porque nadie agarra el auto y dice, bueno, tengo un quilombo, me voy a La Plata a hablar con el ministro de Obras, o me robaron y me voy a La Plata a seguridad. No, todos van a lo local. Entonces ahí es que también esto nos exige a ser mejores, a responder, a tener, digamos, equipos profesionales, a tener planes claros y también a agilizar, desburocratizar, porque cuando la persona viene, esa persona no puede ser cadete del Estado. Le tenemos que simplificar todo, dar una respuesta directa y no ponerle intermediarios. Y Hernán, ahora sí la última, ¿no? Vos No hay problema. hablaste, Una más, sí, como el recital. la última. Mirá, vos hablabas del siglo XIX, ¿no? Y ya ibas por tu lado historiador. ¿No te parece que, y estamos en el XXI, ¿no te parece que en la provincia tenemos un Estado del siglo XIX y que no lo hemos modernizado? Digo, y eso pasa en todos los poderes, en los tres poderes del Estado. ¿No te parece que hay que hacer una enorme reforma como para hacerlo mucho más eficiente? Totalmente, totalmente. Firmo abajo de lo que decís. En todo sentido, en todo sentido. Mirá, el sistema de compras provincial, de contrataciones, el de gestión es lentísimo, es una tragedia. En general la provincia lo que busca es hacer un convenio con el municipio para que lo licite el municipio, que es más rápido. Nosotros tardamos 3 meses, un poquito más, pero eso, entre que pensamos algo y lo ponemos en la cancha. La provincia tarda 9, 10 meses. Se te va un año calendario, ¿no? Necesitamos autonomía de los municipios para que tengan más músculo. Sí, hay mucha traba. Todavía tenemos en el Ministerio de Asuntos Agrarios un montón de tasas de la época, mira, vos dijiste bien del 19. Había tasas que estaban pensadas porque en esa época la recaudación de la tasa pagaba el trámite. O sea, pagaba a la persona la luz, el escritorio, pero hoy, con la digitalización de todo, ese es un criterio viejísimo. Si vos muchos de los trámites lo podés hacer de manera digital y automática, con IA inclusive. Entonces, el concepto que todavía tiene el Ministerio de Asuntos Agrarios que te cobran. Miren esto, ¿eh? Al que hace salames, la gente de Cañoli en Tandil o tantos otros salameros espectaculares que tenemos en la provincia, pagan la tasa de tripería por metro de salame, la tripa. Y ya la tienen automatizada, el contador calcula, che, cuántos metros de salame hicimos el mes pasado, hace la declaración jurada y la paga la tasa. Es un delirio. El que produce huevos paga una tasa por docena de huevos. La verdad, el Ministerio de Asuntos Agrarios tiene que trabajar con un presupuesto que le dé el contribuyente en el presupuesto provincial, no cobrando tasas y tasitas que no recaudan nada y que molestan un montón. Entonces yo creo que la provincia sí está anticuada, tiene una constitución viejísima, es la constitución provincial más vieja de todas, donde a los municipios les reserva como facultades mantener la salubridad y el ornato, ¿no? Que no reconoce la autonomía municipal que nos da la Constitución Nacional en el artículo 5 y 123, en los dos menciona el régimen municipal, la Constitución provincial nos quita eso que nos da la nacional, tenemos una legislatura muy pesada. Yo, si me preguntan ustedes a mí, voto por la legislatura unicameral estilo Córdoba para ahorrar recursos y ponerlas en las rutas de la provincia, en las escuelas de la provincia o en baja de ingresos brutos. Córdoba de la Sota hizo algo muy audaz cuando ganó en su momento. Dijo, vamos a la unicameralidad. Dijeron, no, barbaridad.
la clase política dijo, no, no, ¿qué hizo? Llamó un plebiscito, lo ganó con 70%. ¿No? Entonces, digo, son debates que no, yo no tengo la fórmula mágica, lo que sí digo es, hay que agilizar la provincia, hay que traerla al presente con cuestiones como la 8912, la LOM, muchas cosas que traban, que frenan. Yo lo he hablado con muchos intendentes peronistas, todos coinciden en que la provincia no puede condicionar el desarrollo urbano de un municipio con unas normas obsoletas. Me acuerdo una vez que Ferraresi, que hoy es el intendente de Avellaneda, se lo pueden preguntar si lo ven, él era ministro, fue él quien me dijo, no, 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 8912 es una tragedia para los bonaerenses, ¿no? Perdón la infidencia, pero creo que esto es algo que a él no le va a molestar si lo comentamos, ¿no? O sea, también ponernos los pantalones largos, tener una provincia moderna, ágil, donde le reconozcamos el protagonismo natural que ya tienen los municipios. Diego, se está incorporando Claudio. Claudio lleva adelante pymes, o sea, un grupo de pymes en lo que es Neuquén y Río Negro. Bueno, como ahora estamos en realmente la explosión de vaca muerta y demás, y él tiene muchas preguntas, realmente se enfoca mucho en la gestión, es contador. ¿No? Entonces te quiere hacer algunas preguntas. Con todo gusto. Hola Diego, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Un gustazo, ¿eh? Igual, igual. Che, algunas cosas que me llaman la atención. Primero, en esta concertación que ustedes hicieron con los distintos municipios, está también nuestro municipio, el de Neuquén Capital, que no tiene nada que ver con lo que vos decís. Es absolutamente lo contrario. Hay tasas viales, hay impuestos en supermercados, hay tasas en la distribución eléctrica que se colocan. Yo sé que se reunieron en Neuquén en el Polo Tecnológico, me parece. No, 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 Y, no. Nos reunimos ahí en la isla donde tienen ese centro de convenciones y después me ok, llevaron a ver el polo tecnológico que está cerca del aeropuerto. ok, ok. Bien. Digamos, eso por un lado, que veo que en ese grupito no todos piensan como vos, piensan muy distinto algunos. Pero de lo que vos comentabas en 3 de febrero, ¿cuál es la situación financiera de tu municipio después de la baja de los tributos, primero? Y segundo, si además de la baja de los tributos, también hiciste una baja en los gastos. Y eso también se produjo como resultado también de la baja de impuestos, ¿no? Sí, bueno, mira, sobre lo primero yo comparto lo que vos decís. A la hora de asociarnos en un tema de gestionar la inteligencia artificial, eh, nos asociamos con los intendentes que quisieron participar y no es que hay un veto en función de cómo sea su política impositiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad que yo comparto lo que vos decís, e incluso dos de mis colegas de la provincia de Buenos Aires no comparten mi visión, ¿no? De menos impuestos, más trabajo, que son Ariel y Federico, Achával y Sujarchuk. De hecho, lo digo con mucho respeto, Pilar es uno de los casos que a mí, desde mi lugar, me parece preocupante, pero lo respeto como intendente y trabajo con él en la coalición de inteligencia artificial, ¿se entiende? Lo mismo me puede pasar con Neuquén o con Tucumán. Y obviamente, en lo que a mí respecta, les doy mi opinión. Si los convenzo, Ok. mejor, y si no, los tengo que respetar, ¿viste? Y serán los vecinos de sus ciudades los que evalúen su trabajo en materia de fiscal o de desarrollo económico. Sobre lo segundo, sí, sí, es inevitable bajar el gasto y contener el empleo público. Te pongo un ejemplo que yo hice, la basura. Yo tenía una fórmula para los que tenemos la basura, digamos, tercerizada, la recolección, es uno de los gastos principales, ¿no? O inversión. En un momento para mí empezó en 30 y pico y se me estaba por ir a 40 del presupuesto total. Y me parecía mucho. Entonces, ¿qué hice? Bueno, agarré y discutí en una nueva licitación la fórmula y lo que hace cada uno. Y bueno, me hice cargo de algunas recolecciones de voluminosos. Y bueno, logré que la fórmula de recolección, sin perder eficiencia de gestión, o sea, servicio a los vecinos, represente, hoy estamos en 30, 28.
Si yo no hubiera hecho lo que hice, se me iba al 40%. Lo mismo el empleo público. Hay que saber decir que no. Siempre como intendente o a tu equipo te van a llegar 40.000 currículum por semana del amigo del concejal o del empresario que tiene un primo. Y si no podés, no podés. Yo, por ejemplo, altas por bajas es mi norma. Entra uno si se va uno. Y además, a veces suspendo el alta por baja. Y digo, se jubila uno, no entra nadie. O entra en el lugar donde lo necesito, no en el mismo lugar donde fue la baja. Porque si no, el Estado se automatiza. O sea, se fue un empleado en recaudación. ¿Lo necesitamos? Porque quizás estamos bien con uno menos. Quizá esa alta la necesitamos en tránsito o en seguridad, de tener una buena gestión de los recursos humanos, de la dotación de personal. Y sí, preguntarte si un gasto vale la pena o no. Yo corté un montón de programas. A mí la pandemia también me ayudó. Digo, vino la pandemia, hay cosas que dejamos de hacer. Y después no las retomé, porque me pude enfocar en lo que para mí mueve más el amperímetro. Y he cortado muchos gastos, sí, para poder tener una economía ordenada que me permita tener este sistema fiscal de incentivo. Y lejos de perder recaudación, como les dije antes, este año, por ejemplo, reconstruimos el colchón. El colchón son ese poquito que uno tiene que tener para una situación de urgencia que te puede venir, ¿no? Así que yo creo que acá hay que tener mucha conciencia de que el gasto público no produce felicidad. No ser adicto al gasto público. Porque les aseguro algo, uno en el lugar donde yo estoy, todos los días queremos hacer más cosas. Todos los días queremos solucionar problemas. Pero la pregunta es, ¿está la guita? Porque esa plata no es mía. Es el esfuerzo de ustedes, de emprendedores, pymes, industriales, que sí, como hoy que fui a ver una persona del agro, que está en un municipio, creo que es en Santa Fe o en Córdoba, me dice, estoy preocupadísimo, el intendente me duplicó la tasa, tiene un tambo, produce leche, vende leche, hace yogur, y me duplicó la tasa el intendente, porque él piensa que yo no me puedo llevar la fábrica de ahí, y es verdad, no me la puedo llevar, pero ahora, ¿cómo hago? Tengo que rehacer todos mis números. Entonces, bueno, ahí es mostrar que esos intendentes, en mi opinión, están equivocados, y que en el mediano plazo van a perder recaudación si tienen voracidad fiscal. Bien, una sola consulta más. Yo por mi sesgo de contador trabajo mucho en auditoría, Sí. además de mi puesta. ¿Cuál es el método de control que tenés en el municipio para que la gente vea los movimientos de tus finanzas? Mira, déjame decirte algo más de la situación financiera. Lo otro es a qué plazo le pagas al privado. Esto es muy importante, al proveedor, al contratista. Esta es la otra cosa que uno tiene que preguntar, porque vos podés decir, me cierran los números y pagar a 90 días o a 120 días y hacer pelota al privado que te vende algo o que te da un servicio y que después esa espera te la pone en el precio. Entonces cuando vos licitas, los precios son mucho más altos. Yo no me muevo de un pago casi al contado, 15 días, 30 nomás. Nunca en el último tiempo me llamó un contratista para decirme tengo parada una factura. Nunca. Porque eso tiene que ver con una buena situación financiera y con que después, cuando vos licitás, los precios son mejores y rinde más la guita del presupuesto, ¿no? Mira, la verdad que desde el vecino no hay una demanda. Vos quizá por tu especialidad lo pensás desde ese lugar. No es que viene el vecino y te pregunta cómo estás ejecutando, cómo estás rindiendo. Si llega esa pregunta, obviamente datos abiertos. O sea, digo, qué obras dijimos que íbamos a hacer, si se están ejecutando, con qué fondos, si son fondos afectados, si son fondos municipales. Bueno, tener una claridad en ingreso, gasto y dentro de gasto corriente, contenerlo, y la estrella de un presupuesto que es el gasto de capital. Sin gasto de capital vos no transformás, vos pagás sueldo. Entonces yo siempre pregono mínimo 10%, si se pueden 15%, de gasto de capital dentro del gasto, porque si no, vos lo único que haces es cambiar la plata y el municipio no crece. Quiero decir, si vos no pusiste, yo estoy acá, mira, acá está enfrente San Martín, donde yo vivo en Sespeña, y salgo y todavía, con todo respeto, lo digo, que nadie se enoje, y veo luces de sodio, amarillas. Entonces digo, a esta altura de la Suaré, un municipio tiene que tener todo luces LED, y además agregar luz y poner farolas y poner
luces peatonales más bajas, para llegar al peatón, para que realmente haya un clima de contención y de seguridad desde la iluminación, ¿no? Bueno, para eso obviamente tenemos que hacer rendir la guita para estar permanentemente actualizándonos en cada uno de estos temas. Y si dijimos que íbamos a llegar al 100% de luces LED en tal plazo, hay que rendir cuentas de eso y de qué recursos se utilizó para eso. Perfecto. Gracias, Diego. No, por Muy favor. amable. Diego ahora se va a unir y ya es el último participante que vamos a hoy para hacer preguntas, así ya te vamos liberando. Ahí ya está entrando Marcelo Festa, de Queso Festa, que hace poco ganó. No, pare la rotativa. La mejor burrata de la Argentina. Vamos, Dieguito, vamos, Palabras vamos. mayores, palabras mayores. Bueno, y la verdad me terminaste de redondear en lo que yo pensaba de vos, y desde UNEP te vamos a pedir que nos asesore cómo poder seguir trabajando individualmente cada participante, cada integrante de UNEP con nuestros intendentes, sin pelear, ¿viste? Yo creo que es muy importante lo que vos, tu ejemplo, y es un ejemplo ya, no es una teoría, cómo podemos llegar a que estos pibes nos ayuden, o nos ayudemos entre todos, en realidad ayudamos a la Argentina, ¿no? Yo estaba con el Hacha el otro día en el Senado y yo pago la leche 48 centavos, el italiano paga 60, él vende a 4,90 el kilo y mi costo es 6,30. O sea, yo creo que bajando los costos esto, porque la otra que hablábamos era sobre los sueldos. En Italia un operario que recién entra a trabajar cobra 1.200 euros y a mí me cuesta 2.500 euros. ¿Cuál es la diferencia? Que el kilo de fideo en Italia, Barilla, vale 1 euro. Y acá otro, el mejor argentino, que no llega ni a la mitad de la calidad, cuesta 3.000 pesos. Pero acá está el problema de los impuestos que tenemos. Yo creo que vos le preguntabas, en un europeo, la comida no incide en su sueldo prácticamente. Y acá es el 50% de un sueldo, o más, en algunos casos. Entonces, yo creo que esto es lo que tenemos que entender todos. Tenemos muchas herramientas para explicarlo a los productores, los comerciantes, todos. Tenemos, y no queremos ser más delincuentes, ¿viste? Porque a las pymes nos tratan también de evasores. ¿Qué sé yo? Ya estamos podridos. De- tenemos que sacar este país adelante. Yo creo que la tuya, como abanderado, no de la parte política, pero sí como intendente, sin bandera política, tenemos que ayudarlos a que entiendan todo esto. Me encantó lo que estás tirando, yo ya lo conocía y lo terminaste de rodear. Bueno, che, un gusto Sí, escucharte. Me acuerdo que en tu pizarrón, ahí en tu empresa, me explicaste esto que estás diciendo acá, de lo que cuesta comparando tu empresa, que además es de lujo, con una empresa parecida en Italia que hace lo mismo que vos, y cómo los costos son tanto más altos y aún así estás en el mercado, obtenés premios. La verdad, para mí son héroes los pymes, ¿no? Como se las rebuscan siempre para sobrevivir, innovar, ser creativos y asumir todos estos costos, los costos laborales, de juicios laborales, costos impositivos, burocracias. Me parece que sobre toda esa agenda hay que trabajar. Ya que lo mencionaste, un gran referente de toda esta idea es el Hacha, así que yo agradezco cada vez que él me da un estímulo o una guía para seguir con esta idea, y yo me pongo a disposición, ¿no? Como vos bien dijiste, acá no es cuestión de entrar en un conflicto con tu intendente. Hay que ir con argumento, con persuasión, con idea, y también un poquito con esto de, ojo que no es gratis, porque ya empezó a pasar. O sea, los supermercados metieron bueno, pero juicio, trasladaron las estaciones de servicio, vos cargás en algún lugar y está el cartelito. Yo fui a una estación de servicio en Esteban Echeverría que no cobra, y mirá, no es de mi partido político. ¿Sabes lo que hizo el tipo? Es buenísimo esto. Tiene enfrente al Almirante Brown y Loma de Zamora, ¿no? Está ahí enfrente de la FATE, en Camino de Cintura. El tipo dijo, yo acá no me cobran tasa vial. Entonces tengo una ventajita, ¿no? Tengo un costo más bajo. Puso un precio agresivo de la nafta super, no toda la super, que es la nafta del laburo. Duplicó las ventas. Una estrategia claro, comercial pero yo estoy seguro. agresiva, audaz.
Entonces, contémoslo estas cosas, hablemos con los intendentes y digamos, mirá lo que pasó con el Banco Nación, con el Banco Santander, lo que pasa con Diarco, lo que pasa con los supermercados en Lanús. No te duermas en los laureles, porque un día la empresa que quiere venir acá se va al lado. Créeme que yo por otro tema parecido a esto, que es parte del problema, que es Acumar, estuve a punto de querer mudarme, pero lo que pasa es que cuesta $1 millón para hacer la estructura seca de mi fábrica, ¿ok? Yo, o Sí, sea, sí. lo mío es una pyme. O sea, antes de poner $1 tengo 63 años, lo divido por lo que me queda de vida y hasta mi nieto vive con la inversión esa, ¿me entendés lo que digo? Pero la verdad, el ideal, si a mí me hubiesen dicho el día uno que el tema Kumar es así, y me voy a 3 de febrero, me iría ¿Dónde te mañana pasa eso? en la cuenca de Riachuelo, que es Claro, Acumar, son los sí. efluentes. O sea, la verdad es una masacre, no queda nadie con la teoría de ellos. Pero es ley, la ley está mal hecha y el año, bueno, flaco, actualizala, Claro, porque claro. O sea, es es, ley. Una ley se cambia con otra ley. Si esto es una bueno, insensatez, hay que presentar un proyecto de ley y patear todas las puertas que se necesite. por eso yo te digo medio en serio, yo sé que tenés mucho trabajo, media carilla, una carilla, escribirnos un día, pasásela a Hernán, y a ver por dónde podemos empezar o tirarnos tips, a ver dónde, qué timbre, no qué timbre tocar, sino por dónde empezar y sentarnos con cada uno de ellos. ¿Entendés? Porque yo creo que cada uno de los que estamos acá tenemos bastante intendencia. El tema es, No, y ¿dónde, además, ¿sabes qué? o de dónde te empezás a trabajar? Sí, uno puede armar, y de hecho, no solo yo, sino mi equipo y Josefina, que es la secretaria de Ingresos Públicos y Finanzas, que lo conoce muy bien, puede perfectamente armar como una hoja de ruta de qué cosas preguntarle a un intendente o a un secretario de Hacienda, también para ver cómo te esconden la carga tributaria a veces, ¿viste? Y también Claro. para hacerle sugerencias. Y también desde ahí poder iniciar un diálogo proactivo y firme. No agresivo, de propuesta, pero también donde yo sé que ustedes tienen garra, además. Ustedes pueden hacer un argumento firme y fuerte, un intendente decir, che, no es por acá. La otra vez hay un intendente que los productores se le juntaron en provincia y le hicieron un planteo público, llegó a mí, llegó al ministro Caputo, a varios, y se tuvo que sentar y tuvo que retroceder con una fiscal impositiva excesiva que estaba haciendo, ¿no? Entonces me parece que eso se puede hacer, que hoy hay un clima de época que nos acompaña para esto, para desburocratizar, simplificar la parte tributaria y yo desde ya estoy a disposición. Bueno, yo te lo tiro, si se te llega a ocurrir algo, bienvenido Yo sea. les armo una Sabés hojita de que- ruta, desde ya no es necesario ni que me invoquen a mí, si les sirve, háganlo, porque digo, che, esto sucede en tal lado y el tipo no pierde elecciones. El tipo hace obras con menos empleo, con menos tasas, sin cobrar por habilitación. Para mí, la habilitación es una batalla que hay que dar. ¿Cómo le vamos a cobrar a alguien por trabajar? Para mí en ningún municipio debería haber un costo de habilitación, por ejemplo, ¿no? por más que después se la ganás por otro lado. Yo esto es lo que tienen que entender, ¿viste? Obvio, Yo, la ganás con la facturación y con la recaudación que viene después, con la creación de empleo, con dinamizar tu yo- economía, porque ese tipo además abre y te compra en los corralones y que te contrata a los electricistas y los pintores de tu pueblo, de tu ciudad. Es una boludez cobrarle a alguien por trabajar. La verdad es insensato. Y ojo que yo lo hacía. También digo, acá hay un aprendizaje. Yo cuando bueno, arranqué, venía uno con la habilitación y yo me ponía contento de que me iba a pagar tanto de habilitación y con esto iba a poder hacer tal obra. Con el tiempo me di cuenta que eso no está bueno, que yo bueno, por eso, para mí lo más importante acá, lo quiero calificar de ignorante, con el buen sentido de la palabra, ¿no? Y tirando fichita y no te quiero robar más tiempo, pero muchas gracias y la verdad sos un ejemplo. un placer. Muchas gracias, Muchas gracias. Marcelo. Bueno, Fabricio, si te queda algo más hay que consultar, No, no, digamos, de mi parte y dejamos que nada, Diego cierre. le dimos con todo, como te digo. No, un placer, un placer. Espero que haya servido y quedo abierto
de la manera que sea, ¿viste? Alguien me quiere consultar algo, le mandan mi contacto, de la manera que sea más cómoda, por WhatsApp, por email. Si quieren profundizar con mi equipo de Hacienda, estamos. Y yo lo que quiero es promover esto, la cultura del trabajo, la pyme, la industria, el emprendedorismo. Me parece que es lo que, una vez que la macro además termine de acomodar, viene la micro, que es nuestra agenda. Es cómo hacemos para que sea todo más fácil y menos gravoso para crear empleo, para exportar, para vender. Bueno, y ahí en esa cancha creo que jugamos nosotros, los gobiernos locales y ustedes como actores principales de esta película, que son los que crean trabajo. Yo cierro con esto, ¿no? Y lo vengo diciendo cuando a veces me invitan en la tele. Antes veníamos de un modelo, tipo si fuera una película de cine, el Estado actor protagónico, el capo fenómeno, el Rocky Balboa, ¿viste? Que se gana el Oscar y que es el personaje central, casi que los demás no existen. En este modelo que nos propone el presidente y más allá de los partidos políticos, la idea de facilitarle la vida al privado, el Estado es actor de reparto, está en la película, pero no es el actor protagónico, el actor protagónico son ustedes. Entonces el Estado se tiene que saber poner en el lugar adecuado para que el Oscar se lo lleven ustedes. Perfecto. Yo con eso ya creo que haríamos el cierre, la verdad. Muy bien. Te agradecemos muchísimo, Diego, por tu tiempo, por tu paciencia en responder, en la explicación, muy claro. Realmente agradecemos mucho, mucho todo tu participación en este Zoom. El agradecido soy yo y felicitaciones a UNEP y a cada integrante por haberse unido para dar una batalla también cultural sobre lo que necesitan las pymes y los emprendedores para crecer. Así que seguimos en contacto y cuentan conmigo. Bueno, Fabricio, gracias. Nos estamos viendo. Gracias, Diego. Fabricio, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.